seguimos en Mamás Felices en estos lunes especiales, estelares que estamos haciendo con Pablito Bricker, y para mí es un placer recibir... A ver, yo quise titular esta nota como el valor de ser, y ser que se entienda de ser como persona, de ser como ser humano, de ser como mujer, porque creo que tiene que ver la entrevista con la importancia que uno le da al ser. Y en este caso tenemos a Diana Surco, ella periodista, locutora, comunicadora. ¿Cómo andás, Diana? ¿Cómo te va, Andrea? Un gusto. Un placer tenerte, Mamás Felices. Gracias por invitarme a tu programa. Un placer. La verdad que desde hace un tiempo, cuando comencé a seguir tu carrera, conductora de uno de los noticieros importantes de aquí de la televisión pública en Argentina, pero bueno, también una gran transgresora en todo tu caminar, en todo tu transitar, ¿no? Que ahora a todo nuestro público de Latinoamérica me encantaría hacer un ping-pong de algunas partes de tu vida. Lo que vos quieras. Pero la verdad de una vida de mucha valentía, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de llegar hasta acá, un presente que, bueno, ya nos contarás con lo que ha pasado en la tele pública, pero también trabajando hoy como locutora, como conductora también. Si mirás para atrás, esa Diana de los 14, 15 años, secundario. A hoy, ¿cómo la tenés dentro tuyo? Uy, imagínate que en esa época soñaba con ser una locutora, trabajar de eso, pero no era Diana todavía, iba a un colegio católico. Ser una mujer trans en Argentina es también tener en la cabeza, en la esencia, en el corazón, un poco el registro de nuestra historia también, ¿no? La Argentina hace 30 años era otra. Y si te vas más atrás, peor. Entonces, no era la que hoy es con legislación, con derechos, con leyes, en donde se han ganado afortunadamente por el activismo y la articulación con la política, ¿no? ¿Y qué iba en esa cabecita? Y en esa cabeza, en esos años, en los 90, era escuchar a las locutoras de Cadena 100, siempre lo cuento, y eran como una inspiración para mí. Entonces jugaba con las voces, jugaba a hacer publicidades, a hacer radio, me grababa en los cassettes, por allá por los 90, donde estaban esos centros musicales doble casetera, que para mí era como tener una nave, imagínate. Los chicos de hoy no van a saber de lo que estamos hablando, pero el juego y lo lúdico creo que nos conecta a cualquier edad y que tiene que ver con esto de jugar a ser. Ahí te tomo la palabra, el ser, que me acompañó desde chiquita, creo, porque en el primario ya, hace poco lo conté en un programa también. El primer noticiero en clase lo hicimos a los 11 años, jugábamos a hacer 9 diarios y expusimos un tema al frente en el pizarrón con las cartulinas, con una tele de cartón, creo. Yo tenía 11 años, Andrea. ¿De dónde viene la comunicación en tu vida? Mira, no tuve ninguna influencia, no tuve un estímulo ¿Tu papá, familiar. tu mamá, tu No, familia? Mis padres trabajadores. Mi padre tuvo almacén toda su vida, él ya falleció hace unos años. Y luego ahora lo sigue teniendo mi mamá. Almaceneros de barrio, Jamás de la época. La posibilidad de que un hijo o hija podía estar en televisión, no, por casualidad. No, y aparte en ese tiempo la televisión era otra, Andrea. 5 canales de aire aquí en Argentina. No era la comunicación que tenemos hoy. Todo pasaba por la televisión, eso sí, y se veía como algo inalcanzable. Los conductores de televisión, las locutoras de radio, cuando hablamos de la radio, era como, supongo que a lo mejor mis padres no, tal vez el estímulo no estaba presente porque mis padres también lucharon mucho por hacerse un lugar en la sociedad, ¿no? A fuerza de trabajo. De hecho, no pudieron terminar el colegio secundario, ninguno de los dos. Entonces, no había unas herramientas que me podían acompañar para tener ese apoyo y vuelvo a decir la palabra estímulo, que a mí me empuje a hacer una carrera. Desde muy chiquita esa necesidad de la comunicación Sí, pero estaba. lo tenía negado porque iba a un colegio católico en donde ni siquiera podía ser Diana. Entonces, fíjate, Andrea, que todavía había un paso importante que dar en mi vida y que era esta cuestión de la transición, el encuentro con la esencia, con el género, con mi propia identidad. A partir de ahí recién una persona trans puede empezar a planificar su vida en un país o en una sociedad en donde tenés más no que sí. ¿Y a qué edad fue ese clic en tu cabeza primero, en tus emociones Yo primero? creo que terminando el secundario, 17, 18 años,
y no es casual, ¿no? Terminando el colegio de curas. Terminé el 5º año en un estatal, me acuerdo, en Hurlingham. Yo soy oriunda de la provincia de Buenos Aires, Sí. zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y en Hurlingham había un colegio que se llama Esteban Echeverría, ahí terminé el 5º año, donde no tenías que ir con un uniforme binario, en donde los varoncitos el saco, corbata y blazer, las mujeres jumper o camisa pollera. con pollera. Claro, podías ir como querías. Y fue una experiencia y uno de los primeros cambios que tuve en mi vida, no solamente por empezar a ser Diana, sino por esto de la idea de que el colegio privado es una cosa, el colegio del Estado es otra. Y veníamos con una cabeza, quienes íbamos a un colegio privado, de que el Estado era malo, que no se aprendía, que no los se paros siente. docentes. La verdad que conocí gente maravillosa en 5º año en el colegio estatal. ¿Y cómo Mirá pasa cómo te saqué otro tema, ¿no? Pero ese tiene que ver con momento? nuestra propia Claro, vida, total. lo que nos pasa como sociedad. Bueno, el prejuicio, El prejuicio. El prejuicio. básicamente. Creo que me preparó esto de los cambios de escenarios. Es como parte de ¿cómo podría decírtelo? Hay un registro que yo capitalizo del pasado y que tiene que ver con esto de ir ocupando lugares en donde me animé a cambiar de escenarios. Entiendo. Y eso hoy lo tengo capitalizado, por eso el haberme despedido hace poquito de televisión pública, porque se venció el contrato que tenía, se cumplió un plazo, después de más de 4 años. Por un lado, la emoción, la melancolía, esta cosa de, bueno, no voy a poder comunicar más a la sociedad a través de nuestra televisión pública, nuestro canal federal de la República Argentina, pero a la vez me siento entera, me siento optimista. Porque creo que fue un gran paso. Sí, por ya supuesto. El tuyo, estar parada ahí, por eso te preguntaba antes de arrancar la entrevista. No, y estar al si era frente tu de una primera conducción. experiencia. En un noticiero que sí efectivamente tiene alcance en todo el país, a toda Argentina, como Sí, es claro. la TV pública. Y aparte con seguramente un montón de pueblos, ciudades y regiones a lo largo y a lo ancho de Argentina que imagino que verte ahí parada haciendo ese noticiero te deben haber llegado de todos amor, lados. de comentario y hasta de ejemplo, de decir, bueno, si ella llegó acá. Es el mensaje positivo que di cuando me despedí, cuando cerré el noticiero central, luego de un ciclo en donde se marcó la historia, pero también la invitación a esto de observarnos, la reflexión. ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la sociedad que habló, que se pronunció de una manera? Entonces, creo que debemos escuchar todo lo que nos pasa alrededor como sociedad. Yo lo capitalizo, es todo un aprendizaje. Y vuelvo a decírtelo, Andrea, di todo el amor que pude en la conducción del noticiero, con toda la responsabilidad, con todo el esfuerzo y también la seriedad que corresponde, ¿no? Ser la conductora de un noticiero central no es una pavada, es hacerte también responsable de que estás dando una información a la sociedad, quien me pagaba el sueldo. Yo trabajaba para un canal público y eso nunca lo perdí de vista, nunca. Por eso siento que hice bien la tarea. Te llevabas cuando aparecen, porque lamentablemente sigue pasando, Sí. que mueren mujeres trans también, con esto de todo lo que pasan los años de violencia de género, los 8 de marzo, que siempre es una fecha de conmemoración en el mundo. En tu caso como comunicadora y que tantas veces seguramente te ha tocado de cerca comunicar y relatar episodios de violencia, de asesinato de mujeres, ¿cómo lográs entre esa conductora que se para en un noticiero y tiene que contar esa historia y lo que seguramente habrás vivido muy de cerca por cuestiones propias o por gente, amigas tuyas? Sí, claro que sí. ¿Cómo transitas esos momentos emocionalmente? Bueno, hay una praxis que nos da el periodismo, ¿no? Y creo que el empatizar con una temática en particular cuando te tocó de cerca, la vivís de cerca, la orbitas de cerca, te pone en un plano especial. Un plano que implica, primero, tener la información, tener los datos, lo que tenés que comunicar, lo que tenés que informar, la estadística, los números, los travesticidios, los transfemicidios, los femicidios. Y por otro lado, vivirlo como una... yo creo que hay cuestiones que nos interpelan muchas veces, temas que nos llegan y que nos tocan, que nos sensibiliza y que nos provoca una empatía. La empatía te permite hablar desde otro lugar. Claro. Hablas desde una propia voz,
cuando hablamos, por ejemplo, de travesticidios o transfemicidios. Entonces, no me lo contaron, no lo leí en un libro o en una estadística, sino que también lo escuché y lo sentí cercano. Entonces, cuando tenés ese registro, creo que lo comunicás con la conciencia que amerita y la seriedad y responsabilidad que amerita, incluso en el vocabulario, cuando tenés que llevar la información a la gente, ¿no? Porque cuando te hablo del vocabulario, quiero decir con los conceptos, con la temática de género, con la perspectiva aplicada, y eso me parece que es un desafío hoy para muchos comunicadores y comunicadoras. Tal vez mi propia presencia, por ser una mujer trans, hablando de estos temas, ya interpela un poco al televidente, a la audiencia, pero interpela en el buen sentido, lo digo. Se predispone tal vez de otra forma, ¿no? Muchas veces se habla, principalmente en todos los medios y en todos los lugares, siempre hay situaciones de acoso, siempre hay situaciones de abuso, de violencia hacia el género, en lo caminar, en lo transitar, no solamente relacionado al periodismo, sino antes, en tus otros trabajos, en tu llegada hasta este presente. ¿Has vivido situaciones de destrato, de maltrato, de prejuicio? Sí, claro. Sí, sí. Como, Muchas principalmente veces. para muchas jóvenes que miran, ¿no? Y que quieren conocer ese testimonio en primera persona, porque, por esto que te digo, aquel que te ve hoy, ¿no? Y dice, bueno, llegó hasta acá, Diana pudo llegar hasta acá. Pero Claro, también pero creo que es bueno contar esa Diana que se fue transformando a través de los años. Sí, me fui forjando el camino, Andrea, y siempre digo que el carácter que traemos como seres humanos es una característica propia. Algunas o algunos tenemos más o menos herramientas, digo intrapersonales. No hablo de herramientas jurídicas, que también las hay, herramientas que tienen que ver, como por ejemplo, con el acompañamiento, a dónde se puede recurrir cuando hay un caso de violencia de género, a dónde podés llamar cuando hay un caso de maltrato o cuando tenés que denunciar acoso o violencia. Hay algo que viene también con nosotros, digo como personas, como seres humanos. Entonces, mi resiliencia, mi idea de reconversión de las situaciones no tiene por qué ser la misma para otras personas. Por eso yo no me gusta dar consejos, Andrea, pero sí puedo hablar desde el corazón. No soy quién para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sí puedo decir desde la experiencia propia que traten de ver qué herramientas hay cercanas. A esas chicas que nos están escuchando, nos están mirando, o chicos, que primero vayan tomando registro no solamente de lo malo que tenemos alrededor. Un prejuicio, un insulto, un agravio, un maltrato en aquel pueblo, ciudad o microclima que vive una persona en un lugar del país o en donde estén, sino también saber que hay personas que te van a dar una mano, alguien que te puede dar una voz de aliento positivo, ver por dónde podemos sortear esos obstáculos. Y si esa persona, porque viste que hoy hablamos mucho de salud mental y en el mundo, ¿no? Y hablamos de las depresiones y hablamos... Que hay mucho. Que hay mucho, y a veces uno lo traslada, y yo tomo todo lo que vos decís, pero también me pongo un momento en la cabeza de ese joven o esa joven que por ahí no tiene esas herramientas o no se da cuenta cómo llegar a esas herramientas que vos manifestás para pedir ayuda, y entran en ese mundo de angustia y entran en ese mundo de desesperación, de creer que, bueno, nada me va a cambiar, que no voy a poder hacer tal o cual cosa. Digo, es complejo el mundo todavía. Decir? Es complejo. Es muy complejo, Andrea, lamentablemente. Y además estamos viviendo épocas complejas. Se ve mucha violencia, mucho ruido, mucho aturdimiento, mucho comentario en las redes, en donde todos quieren opinar, en donde todos quieren ser leídos o escuchados, e incluso donde afloran las miserias a través de un comentario. Eso habla más de la persona que está escribiendo que el efecto en sí o que el hecho en sí, pero o que la persona que está criticando. Bueno, mirá lo que pasa con Tini, que Tini está afectada también cuando hablamos de figuras conocidas. Si me dejás decir algo, Andrea, yo diría a esos chicos, a esas chicas, que le hagan caso a ese pulso de esperanza que hay adentro, que siempre lo hay. Los chicos y las chicas nacen con una sensación de la vida, de que en realidad el optimismo, la esperanza, las ganas de vivir, las ganas de ir tras un sueño o un horizonte, creo que viene con la persona. Lo que sucede es que en el exterior pasan cosas en el medio.
hay situaciones socioambientales, socioeconómicas, que terminan afectando tu propia vida. Bueno, por supuesto que es difícil, pero creo que si no dejamos de escuchar ese pulso de esperanza que tenemos adentro, me parece que es una de las claves para poder enfrentar los obstáculos. Y si no, pedir ayuda. Tal vez ver si podés leer un libro, tal vez ver si podés investigar en las redes, en Google, algo que te inquieta, algo que te llamó la atención, tal vez un escape, tal vez la pintura, tal vez un dibujo, tal vez una poesía. Ver por qué lado podemos ir y qué nos gusta. Y tratar de hacer lo que nos gusta. Exacto. Y muchas veces en la sociedad que uno siempre habla, ¿no? Y más en un programa como este que sale por toda Latinoamérica, entonces vos ves que en el mismo momento en muchas partes del mundo sale esto mismo, esta misma entrevista, y entonces la gente está interconectada, que eso es fantástico por un lado, pero por otro lado, uno a veces se plantea en esa mirada del otro, ¿no? Es decir, ese miedo a la mirada del otro, cómo el otro me va a mirar o cómo el otro pensará de mí. No importa si te conoce o no te conoce, porque en definitiva las redes es eso, ¿no? Te insultan o te dicen cosas y no saben en realidad cómo es tu vida. A vos como persona, ¿te llega eso? ¿Te llegó en algún momento de tu vida de mirar, ay, ¿por qué me marcan así? ¿O por qué hablan así de mí? Digo, o prácticamente anulás esa parte del otro y solamente te focalizás en tu camino. Mira, los años también te dan no solamente experiencia, sino también evolución. Creo en la evolución de la conciencia. La evolución de la conciencia te lleva también a tener herramientas de fortaleza. Yo creo que los comentarios positivos o negativos, las críticas destructivas o los comentarios que podemos considerar lindos, son como ruidos que pasan. ¿Qué quiero decirte con esto? No quiero que se malinterprete. Quiero decir que los comentarios van a ser siempre comentarios. Vos haces tu propia vida, haces tu propio camino, tu propio plan, tu propio paisaje. Lo caminas vos. Vos pagas tus propios impuestos, vos seguís tu propio sueño. Los demás no lo van a hacer por vos. Eso es la lucha individual. La lucha individual es la que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos que hacer. Levantarte temprano para ir a estudiar o para ir a trabajar, cumplir compromisos, deberes como ciudadanos, no solamente derechos adquiridos o por adquirir. Porque reclamamos muchas cosas, pero ¿qué le damos también al mundo? ¿Qué hacemos por el mundo? ¿Qué hacemos por nuestro país? Eso siempre me lo planteé yo también, Andrea. No solamente la idea de declamar, reclamar o pelear por derechos que son propios y que tienen que serlo. Y que tienen que hacer. Por eso siempre apoyo el activismo LGBT desde su historia, toda su historia. Pero también creo que tenemos que dar algo a la sociedad. Yo no soy especial por ser trans. Y no quiero ser considerada una persona que hay que tenerle un trato especial. Claro. No. Lo mejor que podemos hacer es tratarnos de igual a igual. Y sí. No me trates de manera especial por ser trans, porque puedo ser una persona... Una vez hice una entrevista en radio a una persona que vino al piso y estaban haciendo un trabajo de inclusión trans y una bolsa de trabajo, etc. Y esta persona decía en un momento algo de, yo tengo compasión por la población trans. Tengo que tener compasión por la población trans. Yo le dije en un momento, incluso al aire, le digo, ¿por qué compasión? Y por la historia sufrida y el sufrimiento, y son personas que necesitan... Bueno, yo puedo ser una persona trans y puedo ser una mala persona. Claro. No sé si se entiende por dónde voy. Sí, sí. Lo mejor que podemos hacer es tratar al otro al prójimo como un igual, no como alguien menor, inferior, o por ser discapacitado, porque la persona discapacitada no quiere que le tengas lástima. No, al contrario, dale oportunidad, incluí, integrá, tratalo como igual o tratala como igual, como debe ser. Creo que hay que aclarar esto, ¿sabes por qué, Andrea? Sí. Porque se han confundido muchas cosas y se ha generalizado o globalizado algunos conceptos. Me parece que si no discernimos y si no empezamos a desgranar todo eso, nos vamos a quedar con una idea generalizada de algo que tal vez no es. Claro, y pensar también en qué lugar se para la sociedad sobre estos temas, porque uno por ahí, en un programa de televisión, en unos comentarios, uno, es como vos decís, uno abraza las causas o abraza las situaciones, pero después está el día a día, ¿no? Y en el día a día yo no sé si es todo tan color de rosas como uno lo plantea en otros aspectos. Yo creo que falta mucho, pero no solamente en lo que tenga que ver con el tema trans, el tema homosexualidad también, el tema
mujeres, el tema hombres, el tema niños, el tema abuelos. Digo, si vamos al trato, ¿no? Y a lo que amerita a cada uno, me parece que falta todavía socialmente encontrarle como un sentido más profundo, ¿no? Y no quedar solamente en la etiqueta, en decir, hacemos? Claro, por eso digo, uno valora lo que hacen las mujeres, pero a mí más que valorar lo que hacen las mujeres, me gustaría que nos den los lugares de las mujeres. ¿Se entiende bueno, lo que voy? El feminismo clama por eso, por Entonces, la paridad. Está perfecto, uno encuentra hombres por la vida y no es estar en contra, a favor, siempre explico lo mismo, a mí me encanta, y yo cuando hablo de mamás felices, más allá de mamás, son familias en donde hay papás, en donde hay abuelas, en donde hay abuelos, pero también me pasa propio y también con otras mujeres que todavía no está ese clic, No, está el decir sí. porque los tiempos tienen tiempos, Andrea. Ok. Pensá que la mujer no podía votar hace no muchas décadas atrás. Sí. ¿Cómo podemos concebir la idea de que una mujer no pueda votar? Eso existió. Pensá que no hace muchas décadas atrás hubo guerras, sigue habiendo guerras, se diezmó a una comunidad. Perdón, pareciera que me voy por las ramas, pero no. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el pasado, el presente y el futuro, creo que en definitiva es un solo punto en la historia humana. Si existió el lobo del hombre que mató millones de personas en una guerra, en cámaras de gas, eso también es del hombre, viene de una mente. Y una mente muchas veces se multiplica. Hay una idea colectiva de conceptos. Eso lo hizo el hombre, Andrea. Entonces, ¿de qué me puedo sorprender hoy? De que existan todavía prejuicios con las personas trans. No hace muchas décadas atrás no se imaginó un presidente negro en los Estados Unidos. Y luego lo hubo. Se fueron rompiendo barreras. Las personas trans de este tiempo creo que son un poco la población afro de hace 100 años atrás en Estados Unidos, en donde un esclavo afro hasta era colgado por robar una manzana. Y eso cambió. Pero ¿qué tuvo que pasar para que cambie? No solamente el activismo, la lucha por los derechos y la igualdad, me acuerdo de Martin Luther King, por ejemplo, Sí. sino también la maduración social colectiva. Y creo que eso se conecta también con la empatía. Y la empatía creo que nace cuando la otra persona que te trata a vos como a un diferente, empieza a darse cuenta, esa persona, que también puede tener algo que sea considerado diferente con el resto. En un punto, tal vez somos o nos unen más coincidencias que diferencias, Andrea. Porque yo puedo tener una lucha personal, vos podés tener la tuya. Nuestro compañero locutor puede tener su lucha personal, nuestros compañeros camarógrafos su lucha personal. Otro aspecto, otra situación. ¿En dónde nos unimos? ¿En dónde nos conectamos? ¿Se comprende lo que quiero decir? O sea, hay muchas luchas juntas que confluyen. Total. Lo que pasa es que a veces Hay que dar el tiempo, la ¿no? lupa se pone en un lugar o en el otro y nos aturdimos y vemos y leemos tanta información hoy acá, donde tanta información, yo tengo la teoría de que tanta información desinforma. Porque tanta fake news, tanto tema junto, que al final los chicos, sobre todo los jóvenes, ¿con qué se quedan, pobrecitos? Yo los invitaría a que cuando van hablando de medios, Sí. vamos al tema de los medios, lo mejor que podemos hacer es abrir la cabeza, tener una mirada más macro y no quedarnos solamente con un canal, con un diario, con una radio. Tratar de leer todo y tratar de generar el pensamiento independiente. Discernir. ¿Se comprende lo que quiero decir? Mirá qué universal y qué democrático que sería. Sí, Leamos total. todo, leyamos todo, porque si no nos vamos a creer lo que nos cuentan otros y nos quedamos solamente con algo. Una de las últimas preguntas, y gracias por este ratito aquí en Un placer, Mamás Andrea, Felices. un placer. ¿Tenés el deseo de ser mamá? ¿Lo pensás? Me parece una experiencia hermosa. ¿Te gustaría? Mira, algunas lo pensé, pero hoy no me siento, está bien, iba a decir preparada, pero ¿qué mamá está preparada ¿no? A ver, para ser mamá? Nadie está preparado. Pero creo que me entendés por dónde voy. Sí, sí. Y hoy mi prioridad por ahí está en otro lado y la pasión está Eso es metida en la fundamental. carrera. Eso es fundamental. Y te quiero decir algo, valoro tanto el trabajo de las madres. Ser mamá o ser papá. O ser papá. Ese trabajo y esa tarea amorosa, hermosa, Pero te imaginas, debe ser tan lindo. Aunque sea, a veces no es el me tiempo. gustaría brindarle el tiempo que
todo el tiempo disponible, que tenga que darle a un hijo o a una hija, pero siento que no voy a poder hacerlo en este tiempo. Yo te voy a decir algo, no es un consejo, es solo una opinión. Yo fui mamá grande, después de los 40, y siempre decía esto mismo, no tengo tiempo. Porque Estabas la verdad, tu carrera sí, de comunicación, sí. Y bueno, mi trabajo era 7x24 todos los días, ¿en qué momento? Y yo creo que uno en algún momento, esa voz interior, que seguramente la tendrás muy desarrollada y te escucharás mucho de las cosas que te gustan hacer, en algún momento quizás hay que dejarla un poco libre en ese tema de la maternidad o de la paternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aflora el deseo. Si el deseo te llega, lo sentís, el deseo se siente, no es algo que uno piense, por supuesto. Se siente, lo sentís. No importa todos los casilleros que tenés lleno con 3 millones de cosas. Si lo sentís, las seguilo cosas por ahí. se acomodan, decís vos. Seguilo por ahí. Si eso no lo descarto, Andrea. Si eso no sucede, no pasa nada. Lo que te quiero decir es, como me dijiste, y no tengo tiempo. Si me hubiera dicho, no lo pienso, perfecto. Pero si lo tuyo pasa por una cuestión de tiempo, de organización, de prioridad de carrera, que es un poco lo que me pasaba a mí. Que también hay temores. Bueno, hay todo. Miedos. Mete todo ahí. Yo te puedo asegurar que si ese deseo aflora, te vas a acordar de mí de acá a algunos años, seguí ese deseo. Porque es en definitiva, es decir, nunca vas a ser mamá o papá en un momento adecuado. Sí. Digamos, nunca ese momento es el adecuado. Por eso te digo, si esperás tener tu carrera de esta manera, tu tiempo, tus horarios disponibles, cuando yo quedé embarazada estaba explotada por todos lados. Con lo cual... Y pudiste. Y pude. Y pudiste. Bricker, ¿querés preguntar para la final? Sí, bueno, primero agradecerte, Andrea, porque como docente del ISER es un orgullo tenerla acá a una graduada de ISER. Gracias, como es Diana. Pablo. Gracias. Doy fe del recorrido que has tenido. Y quería preguntarte, Diana, a propósito del cambio de paradigmas, vos sos una host de televisión, vos sos una presentadora de noticias. Y últimamente en la industria, en el mercado local en Argentina, se ha desvirtuado un poco esa tarea. Sí. ¿Sos partidaria de la presentación tradicional de la noticia y que el televidente saque su propia conclusión? ¿O sos partidaria también de un poco la presentación de noticias show, como se ha instaurado en la Argentina? Lo primero. Creo que, sobre todo en este tiempo, la sociedad está necesitando que le lleves la información lo menos descontaminada posible. Porque en un momento dije esto de tanta información desinforma. Bueno, creo que está pasando esto, que el periodismo, los medios de comunicación, se han alejado un poco de la sociedad, de la gente, de lo que le pasa a la gente de cerca, de la vida cotidiana de la gente. Se creó un microclima, no es de ahora, y hablo de una parte de los medios de comunicación, de una parte de los colegas. Es un ejemplo de donde se presenta la noticia. Se presenta la noticia, igualmente tiene su línea editorial, como cualquier medio. Cuando viene una gestión nueva también tiene su línea, entonces eso ha pasado históricamente. Claro. Lo que sucede es que es la televisión pública. No es lo mismo que un canal privado, que un medio privado. Ahí es donde empiezan las complejidades, ¿no? Por eso entiendo la demanda social, la demanda de la gente. ¿Qué quiere la gente que se hable en un medio que lo paga toda la gente con los impuestos? ¿No? ¿De qué manera quiero que me cuentes? La realización de la noticia tampoco. Y no. Pero hay cosas que ahí me exceden, Pablo. Por supuesto. Y me han excedido siempre. Fue un gran desafío estar en el tridente de conducción, como lo he dicho siempre, porque hemos sido 2 conductores en algún momento, luego 3, porque ahí confluyen no solamente formas de trabajar por estilos propios de cada conductor, sino también demandas personales o pulsiones. Claro. Y hay algo que esto pasa a nivel general en la sociedad. Hay algo que tiene que ver con la competencia, con el mal uso del ego, porque yo siempre digo que el ego es una herramienta que lo puedes usar como una protección, pero el ego tiene que estar bien administrado. Claro. Porque si el ego te domina a vos, ahí creo que perdiste.
Me parece que eso igual es un aprendizaje que va no solamente por el oficio o por oficio, sino también por la persona, Pablo. Sí, claro. Cómo estás construido vos por dentro para que puedas aprender, porque en realidad si no, es todo, ¿viste? Parece fácil decirlo, pero en conclusión, perdón, me fui por las ramas, Pablo, pero el desafío en un canal público se fue dando por varios factores. Y ahí tratar de confluir en hacer un producto de comunicación con pensamientos distintos, y bueno, salió el balance que salió, pero di lo mejor que pude dar, y soy partidaria de informarle a la gente y llevarle la noticia lo menos contaminada posible. Traspasaste la pantalla también. Sí, total. Gracias. Y vas a volver, seguramente, Gracias. seguramente va a volver a la televisión prontamente. Chocha, y evaluando algunas propuestas por ahí. Bien. Y por ahí pensar en cosas nuevas que no he hecho, como Está el bueno. streaming y las redes, que no he hecho nada por Y falta de Latinoamérica, y poder estar seguramente también en otros países y una Me presentadora. escribe mucha gente de otros países, te quiero hay decir, muchos países, Andrea. hay muchos países que necesitan de personas como vos, más allá de Argentina, de personas fuertes, como tu caso, como tu situación, como lo que trascendés en los medios. Te puedo asegurar que si mirás un poquito para afuera, más allá de Argentina, hay todo una necesidad de encontrar personas como vos, así que creo que, por eso te digo, es un camino al andar, ¿no? Ojalá podamos pero aportar. ojalá. Un placer, Lo un mismo placer digo, conocerte y tenerte más felices. Gracias por Andrea. todo, gracias por tu tiempo. Gracias a tu audiencia. Bueno, espero que les haya gustado, una nota muy, muy íntima, muy personal, valía la pena. Diana Surco con nosotros. Síganla si te quieren seguir en las redes. Diana Surco con Z, Con recuerden, Z, ahí en la pueden Instagram seguir. o en Twitter o en Facebook. Perfecto. Así que a todos ustedes muchas gracias. Gracias María Bizán, como siempre. Gracias Álvarez Palazzo. Gracias Mafalda. Gracias a todo el equipo de Productora 30. Gracias Pablo Bricker. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Por supuesto. Y como siempre le digo, recuerden, el milagro de la vida llega en cualquier momento. Hay que estar preparados para reírse mucho, dormir poco y ser feliz a cada instante. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Presentamos Guga Coffee, Avenida Las Heras 3010, Ciudad de Buenos Aires. Somos Estudio Fente, tu aliado ideal. Nos dedicamos a brindar asesoramiento integral y personalizado a nuestros clientes en administración, finanzas, en materia impositiva, contable y laboral. Asesórate hoy mismo, te acompañamos en tus emprendimientos. @Estudio Fente.